Amados hermanos en la fe, buenas noches. Sean bienvenidos todos a esta capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en la que en vísperas de la festividad tendrá lugar la 44ª edición del pregón de exaltación de la Santa Cruz, que esta venerable hermandad celebra anualmente desde el año 1981. Este año la persona designada es don José Fernández Mora, cofrade de nuestra ciudad y actualmente hermano mayor de la de Jesús Nazareno, con la que nuestra corporación mantiene carta de hermandad desde hace ya casi 2 décadas. Antes de proseguir con el acto, ruego la presencia de nuestro director espiritual, el reverendo padre Juan Antonio Martín Barrera, quien dirigirá unas preces iniciales a la Santa Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que amaste tanto al mundo, que enviaste a tu Hijo único para que el mundo fuera redimido por medio de él. Y así, llevada hasta consumación, hasta el extremo, hiciste que padeciera la muerte y una muerte. Pero tú, Señor, resaltaste sobre todo para que la cruz, signo de muerte, fuera a partir de ese momento lugar de la victoria y de la vida. Concédenos, Padre, a cada uno de nosotros que hoy veneramos con devoción la Santa Cruz de Jesucristo, poder descubrir en nuestra cruz de cada día la gloria de tu gracia que nos alienta hasta el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, procederemos a dar lectura del extracto del acta de la sesión de Junta de Gobierno en la que tuvo lugar el nombramiento del pregonero. En la ciudad de San Fernando, siendo las 20 horas del 6º día del mes de marzo del año del Crosero 2025, reunida en la sala capitular de la Casa de Hermandad de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nuestra Señora del Mayor Dolor, San Juan Evangelista y Santo Domingo Cruz en la Junta de Gobierno, se celebra sesión ordinaria correspondiente al mes en curso, cuyo quinto punto orden del día es la elección de la persona que recibirá el honor de pronunciar el 44º pregón de exaltación de la Santa Cruz el 13 de septiembre del presente, recayendo por unanimidad en la persona de don José Fernández Mora. Puesto en comunicación de inmediato, el señor Fernández Mora acepta muy gustoso, por lo cual el señor hermano mayor le traslada su más profundo agradecimiento en nombre de toda esta venerable hermandad. A continuación, la Junta de Gobierno eleva una oración por el pregonero y por el buen transcurso de su trabajo. Finaliza así la sesión con las preces habituales, de todo lo cual y como secretario certifico. Tiene la palabra el presentador de nuestro pregonero, don Antonio Manuel Alías de la Torre. Esta madrugada a las 4 de la mañana aproximadamente ardieron 3 containers en la calle San Ignacio, esquina con San Francisco de Borja. Gracias a vecinos, policía y bomberos no hubo ninguna desgracia personal. Yo le pediría al director espiritual de la hermandad una oración de acción de gracias, porque si no es porque ese que está ahí puso la mano, hoy en el barrio estaríamos de luto. Por favor. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, por todas tus misericordias con tu pueblo, porque aún por nuestro desconocimiento, Señor, tú nunca levantas la mano de nuestras cabezas. Tú siempre guías a tu rebaño, ven sendas de verdad y de justicia. Te pedimos, Padre, que sigas manteniendo tu bondad para con nosotros. En esta acción de gracias, por tus prodigios excelsos en medio de tu pueblo canta tu gloria y tu alabanza. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al hermano mayor Fran, al equipo de mayordomía, pues, por hacer posible los pequeños detalles que les pedí ayer. Pepe.
Comenzamos siendo amigos, pero con el paso de los años, de las décadas, nuestra amistad cambió, hermano. Porque cuando mi cruz es la tuya, cuando mi gente es tu gente, cuando sin que yo lo sepa a mi espalda me defiendes, cuando mi alegría es tuya y hasta mi dolor te duele, entonces, querido Pepe, esa palabra amistad se reviste ya de gloria. Entonces, querido Pepe, la amistad se cambia el nombre y empieza a llamarse hermandad. Reverendo Padre, don Juan Antonio, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, señor hermano mayor de la Veracruz y Junta de Gobierno, señor hermano mayor del Nazareno y Pregonero, dignísimas autoridades, hermanos todos. La brevedad debe ser la mayor virtud de un presentador, pues hoy aquí, en esta casa, la de más abolengo del barrio, los únicos protagonistas son la Santísima Veracruz y el Pregonero. Don José Fernández Mora nace en San Fernando hace unos años, que ya no estamos hermanos en edades de ir compartiendo ciertos detalles de la vida. Nació en el barrio de la Iglesia, barrio grande de la isla, barrio de repiques solemnes, de ostioneras que sustentan y avalan la historia de este pueblo. Pero con 13 años se vino a vivir aquí, al barrio del Santo Cristo, donde los bronces son más flamencos, donde la cal era y sigue siendo signo de humildades dignísimas. 6 años vivió entre nosotros, lo suficiente para que los ventarrones de la esquina de Patrón con Bazán impregnaran su alma de aromas cruceros. Está casado con Isabel, mujer de paciencias infinitas, como todas las esposas de cofrades. Señora de trato dulcísimo, que le ha dado 2 hijos encantadores, Isabel y Pepe. Este último, el mayor, ya está empezando a formar parte de mi restringido grupo de amigos. Te lo tienes que ganar, Pepito. Y espero que la más pequeña también lo sea, Isa. A ver si llego, que yo también tengo una edad como vuestro padre. La Saliano en su etapa de la EGB, nuestro pregonero acaba siendo abogado de prestigio, con despacho propio, así como agente inmobiliario. José es cofrade, que pertenece a las hermandades isleñas de la Oración en el Huerto, Rocío, Carmen y, por supuesto, Nazareno, así como a la agrupación Santísimo Cristo de los Desamparados de Sevilla. Ponente, columnista, conferenciante, presentador de carteles y pregonero. Nuestro querido Pepe, que en unos minutos abrirá su portafolio, es hombre callado, todo lo contrario de su presentador. Elegante en su conversación y finísimo escritor. Todo esto, todo lo expuesto avala su persona, pero por encima de todo está para mí su capacidad de escuchar, de conciliar y de amar a Cristo y a su Madre Santísima. Su manera de amar a Jesús Nazareno, el centro de su vida, sin aspavientos, sin golpes de pecho, desde el silencio de la oración, supone un verdadero ejemplo para este que os habla y para todo aquel que quiera aprender a quererlo y a venerarlo. Con él, con este nazareno impecable, he vivido momentos de mi vida inolvidables. Con él y con nuestro hermano Manecano, flamante pregonero de la Semana Santa de 2026, al que hoy en esta casa me emociona darle de nuevo la enhorabuena. ¿Ha empezado ya a escribir? Este trío de atrevidos, amigos desde hace más de 40 años, se ha metido en tantos líos cofrades que darían para horas de recuerdos de tertulia. Hemos fundado una asociación cofrade, hemos creado un calendario cofrade y una guía para el Domingo de Pasión. Hemos organizado exposiciones, como diría Alfonso Berraquero, con más miedo que vergüenza. Para ello hemos entrado en casas particulares, a la búsqueda de imaginería desconocida. Para ello hemos juntado un montón de imágenes de Jesús niño. Para ello hemos entrado en las sacristías de la isla y hasta en el coro alto de la desaparecida comunidad de queridas y añoradas madres capuchinas, donde al desmontar el inmenso facistol que fuera de la iglesia mayor, saltó por los aires la perilla tallada que nos remataba, estando a punto de malograr a una de las hermanitas que nos acompañaba en ese momento. Hemos reído mucho, hermano, y siempre sobresalía en nuestras locas correrías cofrades tu capacidad inmensa de calmar, sobre todo mis extravagantes ideas y mis arranques.
capacidad de hacer que todo pareciera más fácil de lo que pudiera ser en realidad. Hemos estado mucho juntos también, hermano, y además has conseguido que este cristiano imperfecto, que este desastre de cofrade, pudiera vivir la inmensa emoción de verte regir los destinos de nuestra hermandad, creando escuela, dando ejemplo de todo lo que es y en lo que se sustenta una hermandad: la oración, la fraternidad y sobre todo el amor a Jesús sacramentado, a nuestro regidor perpetuo y a su Madre de los Dolores. Has conseguido que yo sienta, viva y rece en idioma nazareno. Has hecho que me sintiera un verdadero privilegiado al invitarme a vivir una tarde en la trianera calle Pureza lo que allí se vivió en torno al que todo lo puede. Has conseguido también que nuestro regidor caminara hacia el hospital para repartir su inacabable esperanza, y lo has llevado además hasta mi casa, ante mis lágrimas y el desbordamiento absoluto de mis emociones. Eres muy grande, tan grande como para conseguir que en la isla los nazarenos seamos vanguardia a la hora de ayudar a los enfermos de ELA, desde el más profundo sentido de la espiritualidad cristiana y cofrade. En este año jubilar de la esperanza eras sobradamente el candidato más rotundo para pronunciar este pregón. La cruz te espera, hermano, la misma cruz de esperanza que timbra el nombre de estas dos corporaciones unidas por lazos fraternales. La cruz, el signo de salvación que tú sabes poner siempre enhiesta y triunfante en tu afán por mantener y fomentar el precioso hermanamiento entre la Veracruz y el Nazareno. Debo acabar. Te lo anticipé en una de nuestras conversaciones en torno a este pregón. Esta tarde-noche de septiembre no solo soy yo quien te presento. Como te he dicho al principio, cuando mi cruz es la tuya, cuando mi gente es tu gente. En esta tarde-noche te presenta Antonio, conductor de camiones en la constructora, que casó con Antonia, aquella que en el patio de aquí al lado, los miércoles santos, mantenía encendido el picón de la nave hasta la hora de salida de la Veracruz, porque sabía que Antoñito el sacristán vendría a pedírselo para preparar los incensarios. Te presenta Antonio, artesano sublime, que abrió taller aquí cerca, en la calle Trafalgar, aquel que le hizo al Santo Cristo, entre otras muchas cosas, los clavos que hoy lo sujetan a la cruz. Te presenta Anita la Cornegra, su esposa, orgullosa hermana de la Veracruz, mujer de penitencias anuales, tras el lirio blanco. Te presentamos sus hijos, Manuel, Ana y un servidor. Te presenta una familia cristeña que hoy vive con alegría, desde el cielo y desde la tierra, como un hombre bueno va a exaltar esa astilla que salió de su hogar para ser venerada con amor en esta casa, en nuestra casa, en tu casa, hermano. Termino mi presentación haciéndote esas preguntas que te comenté hace unos días. Señor Fernández Mora, le ruego me acompañe hasta ese altar donde están los titulares de la hermandad. Este premio no me lo ha cedido la señora del mayor dolor, la reina del mayor dolor, pertenece a su abuela. Señor Fernández Mora, ¿jura usted o promete que a mis preguntas responderá con la verdad? Señor Fernández Mora, ¿no es más cierto que usted profesa desde hace décadas un gran cariño hacia su hermano Alías de la Torre, aquí presente? Señor Fernández Mora, ¿no es más cierto que es usted plenamente consciente de que su hermano Alías de la Torre le quiere de igual manera? No hay más preguntas, señoría. Tiene la palabra el hermano Jesús.
señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta sencilla oración guardo mis primeros recuerdos de niño en torno a la cruz. Esa oración que iba acompañada de aquellas otras dos que mis padres nos enseñaron a mi hermano y a mí antes de acostarnos cada noche. La segunda decía: Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y la última concluía: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. De ahí a sentarme en la falda de un hermano de la Salle con 4 años de edad y recitar el Padre Nuestro de principio a fin como prueba ineludible para ser aceptado en la institución lasaliana, concluyendo satisfactoriamente, marcando con sus dedos la señal de la cruz en mi frente. O al año siguiente, ya como alumno de ese centro escolar, recibir el regalo de mi abuela materna, una cadena de oro con crucifijo, que yo veía larguísima porque me llegaba por mi talla de niño por abajo del ombligo. Esa cadena la llevo siempre colgada al cuello y cerca de mi corazón, porque como ella decía, sería mi mejor compañera de viaje. Así lo hice, desde entonces inseparable, formando parte de mi vida, y con ello guardando en el recuerdo el cariño hacia ella, fuente inagotable de saber y de enseñanza. Nuestros mayores, cuánto les debemos, cuánto nos quisieron y quieren, cuánto dieron por nosotros y para nosotros. Hace escasos días, mi madrina, mi tía Pepa, partía hacia ese lugar eterno en el que a buen seguro cuidará de todos los suyos. Hace no muchos años también nos dejó un crucero sin igual, don José Roldán Jiménez, un buen hombre que supo como nadie interpretar eso de caminar firmemente detrás de la cruz de Cristo, cargando también con la suya propia. Mi tía y él eran primos, y en la familia siempre nos tratamos como no podía ser de otra manera, con cariño, respeto y admiración. A ellos dos, mi madrina y mi primo Pepe, va dedicada especialmente esta salvación. Reverendo cura párroco de esta santa casa, señor hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, María Santísima del Mayor Dolor, San Juan Evangelista y Santo Lindum Crucis, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, señores hermanos mayores, señor Luis Brenes, hijo predilecto de la ciudad, querido presentador, pregoneros de otras ediciones, hermano Mane, pregonero de la Semana Santa 2026, hermanos cruceros, hermanos nazarenos de mi junta y del resto de la cofradía, familia, amigos, hermanos todos, señoras y señores. Aquí me encuentro delante de todos ustedes con una compleja misión: exaltar la Santa Cruz, la señal en mayúsculas del cristiano, y hacerlo de la mejor manera posible para que no se me duerma, para que mantenga la atención frente a quien ha sido designado pregonero, a pesar de que suelo ser más reflexivo y pausado que gesticulante, locuaz y vehemente, atributos estos que suelen caracterizar acertadamente a quienes acometen estas empresas. De hecho, debo decirles que hace tiempo descarté más intervenciones ante aforos cofrades que no fueran otras que las que me obligaban por razones del cargo que ostento en mi hermandad nazarena. Alguna que otra colaboración, algún que otro artículo de opinión, pero poca cosa más. Ningún pensamiento de pregones ni nada que se le pareciera. Pero este ahí, amigo mío, que cuando menos me lo esperaba, y en medio de uno de esos ensayos cuaresmales de nuestra cuadrilla de cargadores, recibo llamada telefónica de mi apreciado Frank, y con manos libres delante de toda su junta de gobierno, no se le ocurre otra cosa que anunciarme que he sido propuesto como pregonero de la cruz, exaltador de la Santa Cruz, y que todos tenían la ilusión puesta en mi aprobación definitiva. La verdad sea dicha, aun cuando se me hizo un nudo en la garganta y sobresaltado el corazón, no tuve más remedio que aceptar,
y acepté gustoso y con una enorme carga de responsabilidad, porque a fin de cuentas, y aún consciente de mis limitaciones en estas lides, se me presentaba una ocasión única para dirigirme en voz alta a ese Cristo y al madero que lo sostiene, que les confieso ha sido una constante devocional en mi vida desde muy pequeño, desde que personas como mi querido y añorado primo Pepe me enseñara eso de caminar discretamente detrás del Señor, siguiendo sus pasos, haciendo camino con Él. Antes de continuar, quisiera decirles que cuando fui designado no pude pensar en otra persona que me presentara que mi querido amigo y hermano en la fe, Antonio Manuel Alías de la Torre. Algunos de ustedes se preguntarán por qué, otros ya imaginarán los motivos, muchos y todos fundados. Ciertamente necesitaría no solo el tiempo que se estima debe durar este pregón, sino bastante tiempo más, para contarles los motivos por los que quise que fuera Antonio quien me presentara. Solo les apuntaré que no hay cosa de la que podamos estar más orgullosos en esta vida que gozar de la dicha de querer y sentirnos queridos. Y eso es lo que nos pasa a ambos. 1001 anécdotas, experiencias cofrades y no tan cofrades, que al cabo de los años, más de 45, hacen que nuestras vidas discurran en esos senderos tan bellos del amor y el respeto. Y rememorando nuestros comienzos, siendo unos chavalillos, él a la vera de este crucificado que sobrecoge, y yo con Jesús, el que carga con la cruz allá por el barrio de la Iglesia Mayor. Con esas dos devociones de testigos forjamos nuestra amistad. Y hoy, después de algo más de 45 años, no veía mejor partener que mi querido Antonio, precediéndome en el uso de la palabra, más aún en este lugar que tanto significa para él y para toda su familia, la que está aquí y la que está en el cielo. Eso sí, como lo conocemos, ya sabíamos que algo fraguaría y me sorprende una vez más con esta presentación marca de la casa. Te quiero, Antonio. Continuaré en este punto sincerándome con todos ustedes. Una vez aceptada la encomienda, sentí cierta frustración con el paso de los días, pues aunque tenía ciertas ideas de cómo enfocar esta disertación, no terminaba de encajarlas. Necesitaba una premisa, una señal de Dios que me sirviera de guía para desarrollar y poder expresar humildemente mis sentimientos. Sabedor de que no se trata de un pregón al uso, con sus particulares connotaciones cruceras, su carácter intimista, solemne y profundamente catequético lo define, sin dejar de mirar para atrás, pues son ya 44 ediciones con esta de bagaje y solera, lo que supone eso de añadido para el vocero en cuestión. Pasaban los días y esa señal determinante no llegaba, escribiendo y borrando lo que no me terminaba de convencer. Les confieso que cuando pasamos el último de los sábados del pasado mes de junio por esta capilla, en el traslado de ida al Hospital San Carlos con Jesús Nazareno, en nuestra misión evangelizadora, al ser recibidos por el hermano mayor y por su junta de gobierno, miré fijamente al Santísimo Cristo de la Veracruz y le pedí fervientemente que me ayudara a encontrar el camino por el que trazar la senda. Pasaron unos días. Los que me conocen saben que más allá de ejercer profesionalmente como abogado, de procurar mantener siempre las formas, de mi talante conciliador y de mi carisma cofrade, hay una faceta muy particular vinculada a los gustos musicales. Entro en materia, y sí, lo reconozco, y pido disculpas por adelantado a los que no les agrade. Soy fan incondicional de un par de grupos de rock duro o heavy metal, como se le conoce al género. Ese mes de julio, el día 5, tenía reservada desde muchos meses atrás mi entrada para acudir al concierto que daban los Iron Maiden en Madrid. Y allí que me fui con mi hijo Pepe, disfrutando como cuando los escuché por primera vez con tan solo 12 años de edad. Quiso el destino que a la semana siguiente, el día 12 de julio, día de mi cumpleaños, actuara ese otro grupo también en Madrid, los AC/DC o AC/DC. Concierto que, por supuesto, también tenía agendado con suficiente antelación y al que acudí
en esta ocasión acompañado de mi hija Isabel. Mi mujer, conste, simplemente no comparte estos gustos y yo que la entiendo. De ahí que se abstenga de acompañamientos estériles. A lo que vamos. El día 12 de julio, al despertar, recé y di gracias a Dios por darme un año más de vida, acompañado de mi familia, de mis amigos, de la gente que quiero y me quiere, y aproveché para que, al igual que hice a las puertas de esta capilla, volver a pedir al Señor que me iluminara en la preparación de este pregón. Siento compasión por los que no creen, por los que discuten la existencia de lo sobrenatural, por los que se ríen y mofan de los que pensamos que Dios existe y que cuida de nosotros. Porque sí, señoras y señores, esa tarde del día 12 de julio, día de mi cumpleaños, acompañado de mi hija camino del concierto de AC/DC, quiso Dios aparecer en el andén de la estación de la Plaza de Cusco en la línea 10 del Metro de Madrid, esperando, como nosotros, la llegada del tren que nos conduciría al Estadio Metropolitano. Allí estaba y reparé en ellos rápidamente. Era un señor ya de cierta edad, al que acompañaban dos chicos gemelos, tremendamente pelirrojos, como su padre, agarrados del uno del otro de la mano, y el padre abriéndose paso en medio de ellos, extendiendo sus brazos y estrechándolos. Cuando entraron en uno de los vagones, quiso Dios, que estaba allí, que lo hicieran tras de nosotros, a pesar de la larga fila de vagones que pararon en ese instante y de la cantidad de personas que había en el andén. Una vez en el interior del vagón, se colocaron a nuestra vera, no en cualquier otro lugar, y casi sin quererlo, comenzamos un breve diálogo con el padre, más fluido francamente por parte de mi hija que por la mía, porque yo en el inglés cortito y él para nada entendía castellano, solo hablaba inglés americano, pues nos dijo que era de Texas. Digo nos dijo porque era el padre el único que hablaba. Los dos hijos solo se miraban de vez en cuando y cuando no, perdían la mirada casi al unísono en cualquier detalle del vagón o de los pasajeros. En aquel rato nos contó que habían venido a Madrid expresamente por el concierto, que eran fans incondicionales, él desde que el grupo comenzara ya por la década de los 70 y ellos, los hijos, pues desde que el padre prácticamente les metiera en vena esa afición desde muy niños. Nos enseñó fotos de conciertos, en localizaciones de cualquier lugar del mundo, siempre los tres, perfectamente ataviados para estas ocasiones, con camisetas negras y serigrafías en ellas del mítico grupo. Incluso acompañaban en una bolsa a valorios varios y cuyos detalles omito, que son muy usados por el público para la interpretación de según qué canciones de este mítico grupo en sus multitudinarias actuaciones. Tuvimos que hacer un transbordo a la línea 7, pues la distancia era considerable y la línea 10 no era directa. Aún así, quisieron acompañarnos hasta que finalmente llegamos a nuestro destino. Y allí nos despedimos, ellos por delante y nosotros por atrás, con ese padre abrazado a sus dos hijos, caminando hacia la puerta que les conduciría al concierto de sus ídolos y con ello a vivir un nuevo momento de felicidad. Les cuento todo esto porque el matiz de toda esta historia es que esos dos chicos, esos dos hermanos gemelos ya talluditos y pelirrojos, son dos personas con un avanzado síndrome de Down, con una gran dependencia de su cuidador, en este caso su padre. Allí vi a Dios, queridos hermanos. Allí vi el amor del Padre llevado hasta las últimas consecuencias, sin importar barreras, distancias ni prejuicios. Vi a un hombre entregado incondicionalmente, buscando la felicidad de sus hijos y siendo feliz por ello, a pesar de la enorme carga que representa atender las dificultades a las que debía enfrentarse. Y saben ustedes, me llamó poderosamente la atención el semblante, la cara dulce, la sonrisa, el talante de este Padre amoroso que hace todo lo que haya que hacer para sacar adelante a unos hijos ciertamente condicionados. Por ello, crean firmemente en Él, no renieguen del Señor, por muy cuesta arriba que se nos presente nuestro caminar, porque Él siempre está ahí, abrazándonos, dándonos su amor incondicional, perdonando nuestras faltas, siendo el camino verdadero, el mejor de los compañeros de viaje.
ha sido uno de los mejores regalos de cumpleaños de mi vida. Quiso Dios que así fuera y atendió mis súplicas. Evidentemente esa fue la señal. Fue la madeja encontrada y el hilo del que tirar para construir este intento humilde de ensalzar la grandeza de la cruz de Cristo. Ese tejano supo desde el principio que debía cargar con su cruz sin preguntarse por qué, y lo hizo abrazado a sus dos maderos, a sus dos hijos síndrome de Down, que son los pilares que sustentan su vida, por muy cuesta arriba que se le presenta. Víctor Frank, en su obra cumbre El hombre en busca de sentido, afirmaba que la actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esta decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior, y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. Y basándome en el ejemplo de mi tejano roquero y en las reflexiones del doctor Frank, superviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pienso en la enorme cantidad de personas que cargan con sus cruces y de manera discreta y humilde tratan de seguir el ejemplo del maestro, de no hacer preguntas, de asumir el rol que les haya correspondido y seguir caminando sin mirar atrás, asumiendo su destino y confiriéndole todo su sentido. La cruz nos define como personas. Pasemos por el mundo haciendo el bien y soportando los males que no podamos evitar, ofreciéndoselos a Dios para que, como Jesús, se transforme el mal de su cruz en el bien de la salvación universal. Aun cuando la cruz existió desde los persas y lamentablemente se sigue empleando hoy día en algunos regímenes totalitarios, bien es cierto que desde que Jesús es crucificado es el signo principal de distinción del cristiano. Gracias al emperador Constantino el Grande y su conversión, la religión fue reconocida oficialmente. Y gracias a su madre, la emperatriz Santa Elena, el signo vivo de la cruz adquiere definitivamente toda su importancia desde el siglo IV hasta nuestros días. En esta hermandad contáis con la enorme dicha de poseer una de las astillas del Santo Leño Verde, gracias a la donación que en 2004 hiciera quien ha sido mi presentador, Antonio Manuel Alías. En vuestro propio título corporativo aparece el Santo Lignum Crucis. Reparemos todos en la grandeza de esa posesión. El amor de Cristo derramando su sangre por el madero llega hasta vosotros, fieles custodios de tan alta consideración. El proyecto de redención humana cuenta en esta capilla con uno de sus vestigios materiales, pieza que toda ella se transforma en el símbolo principal del cristianismo. Nada más reparar en ello conmueve, siendo sin lugar a dudas nuestros hermanos cruceros unos auténticos privilegiados, tocados por la gracia de Dios. Hermano de la Veracruz, siéntete orgulloso de lo que tienes, cuídalo como lo más preciado, santo leño verde que guía y protege. Que si es ahí en el sagrario donde el Señor está vivo y presente, es en la cruz donde reposa inerte. Pero no te confundas, hermano, que ese reposo 3 días tiene, porque donde muerte encontrara, vida eterna floreciere. Santa Cruz de Cristo, lignum crucis verdadero, astilla que esta hermandad posee y que mi hermano Antonio te ofreciere, sea por siempre refugio, consuelo y asidero del que el perdón espere. Porque el amor de Cristo no tiene límite, ni fronteras, ni pareceres, porque la misericordia de Dios se derrama sin rencor por ese leño verde. Hermano de la Veracruz, siéntete orgulloso de lo que tienes, custodia como un tesoro esa astilla, que si Dios quiso darte esa suerte, no lo fue porque el azar te llamara,
que fue el mismo Dios el que lo hizo, sabiendo que como tú, crucero, custodio del leño verde, por tu compromiso, por tu carisma y por tu fe, nadie mejor lo hiciera. Sin ánimo de repetir ideas que ya conocen y que se han expuesto reiteradamente en otras ediciones del pregón, me detendré principalmente en la importancia histórica que este instrumento ha tenido para distintas civilizaciones y, desde luego, signo crucial para el cristiano, desde que la providencia divina determinara que la salvación llegaría a través de ella. El Papa Benedicto XVI decía: con la cruz Jesús ha abierto de par en par la puerta entre Dios y los hombres. La Orden de los Cartujos emplea un lema rotundo: la cruz permanece firme mientras el mundo da vueltas. Si las puertas al amor de Dios se abren a través de la cruz, si este símbolo representa la fe, la verdad absoluta, la estabilidad frente a la volatilidad que el mundo experimenta a lo largo de su existencia, agarrémonos firmemente a ella, enarbolemos la fuerza vivificadora que desprende, porque ningún sentido tendría definirnos como cristianos si la presencia viva y fortalecedora de la cruz. Ningún sentido tiene definirnos como cristianos si no somos capaces de valorar la capacidad redentora del Señor a través de su sacrificio en la cruz. Y quiso Dios hacerse hombre, y sufrir, y sentir, y morir como hombre, pero todo, absolutamente todo, presidido por el amor. Desde su Inmaculada Concepción hasta la muerte más cruenta en la cruz. El amor que todo lo puede, que nunca pasa, que siempre permanece. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Ahí está la clave de todo. El querer al prójimo como a ti mismo. El respetar al que no piensa igual que tú. Al que tiene otro color de piel, al que vive cerca o lejos, al que vive con Dios y al que se aparta de Él, o al que simplemente no ha llegado siquiera a conocerlo. Y ahí está nuestro deber, nuestro compromiso, entregarnos en permanente evangelización hacia nuestros semejantes, acogiendo, ayudando, amando. Cuando era pequeño, pensaba, como muchos, que me gustaría ser de mayor. Con el paso de los años me di cuenta de que fuera lo que fuese, quería hacer algo que sirviera para construir un mundo mejor, aportando un humilde granito de arena. Y decidí que el camino sería defender a aquella persona que se sienta desprotegida. Por eso estudié Derecho. Y por eso, desde el primer día de mi ejercicio profesional, atendí al servicio del turno de oficio, al que voluntariamente me apunté. Es ahí donde he encontrado mis mayores satisfacciones profesionales, en los ya casi 35 años que uno lleva dedicándose a estos menesteres. Porque es en la necesidad, en la miseria, en la pobreza material, donde encuentras las mejores caras, las mejores sonrisas, los mejores agradecimientos, la mayor riqueza espiritual. Jesucristo dijo: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Y efectivamente, yo digo que bienaventurados son todos los incomprendidos y los que cometen errores, los que siguen a Cristo sin fisuras, sin dobleces, capaces de dar su vida por los demás, los que saben que Cristo es la fuente de vida eterna, y que más allá de lo que piensen o lo que quieran imponer aquellos que ostentan poder y dominación, hay que salirse del tiesto y decir que no, que basta de intolerancia, de discriminación, de guerras y desolación. El Papa Francisco, el 11 de febrero de 2022, dirigía carta a Monseñor Lino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, de la que me gustaría tratar el siguiente contenido. Debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. El próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente.
por medio de la convocatoria del jubileo a través de la bula Spes non confundi, promulgada el 9 de mayo de 2024, el Santo Padre invitaba al mundo a vivir el jubileo como un tiempo de esperanza, reconciliación y renovación espiritual. Entre sus mensajes destacados brevemente quisiera citar dos. Que pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. Que la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La esperanza cristiana, de hecho, no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. La esperanza, efectivamente, nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Esta esperanza no cede ante las dificultades, porque se fundamenta en la fe y se nutre de la caridad, y de este modo hace posible que sigamos adelante en la vida. San Agustín escribía al respecto: nadie, en efecto, vive en cualquier género de vida sin estas tres disposiciones del alma, las de creer, esperar y amar. La esperanza, junto con la fe y la caridad, forman el tríptico de las virtudes teologales que expresan la esencia de la vida cristiana. En su desarrollo, la bula contiene los llamados signos de esperanza. De entre todos ellos, quiero detenerme en el que sitúa en primera posición: la paz para el mundo. Dejemos, dice, que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios. La exigencia de paz nos interpela a todos y urge que se lleven a cabo proyectos concretos. Y en este punto no puedo dejar pasar por alto la oportunidad que se me brinda de ser voz exaltadora de la cruz, que no es otra cosa que la máxima expresión del amor. En estos tiempos tan difíciles, en los que el ser humano sigue negándose obcecadamente a amar, a respetar, a vivir en paz. Vivimos en un mundo tremendamente insolidario, en el que los intereses económicos y geopolíticos son los que priman, los que mandan, y todos en manos de unos descerebrados gobernantes que se alejan cada vez más, si es que alguna vez estuvieron cerca, del mensaje de Cristo, del mensaje de amor. Me resisto a evitar pronunciarme sobre esta desgracia que nos abate y que incluso llega a hacernos insensibles cada vez más, siquiera sea por la repetición día tras día de las mismas noticias: la muerte, el hambre y la desesperación. Sea en Congo, donde los cristianos son perseguidos por sus creencias y vilmente asesinados, sea en Yemen, Sudán o Siria, sea Ucrania o sea Gaza, lugares estos en los que el terror, la muerte y la hambruna se ceban con la población civil a través de ataques dirigidos por asesinos con corbata. Sean tantos y tantos lugares en los que la sinrazón del ser humano siembra mal allá por donde camina. Sin embargo, ahí es donde debe estar nuestra presencia, nuestra lucha, nuestra aportación humilde pero sincera y tal vez eficaz. Alzar la cruz de Cristo, decir en voz alta que uno como tú y como yo hace 2000 años se inmoló en el madero por ti, por mí, por todos. No quería tierras, no quería poder ni riqueza, solo quería que entendiéramos que si daba la vida lo era única y exclusivamente por amor, porque nos sintamos orgullosos de la vida que se nos ha dado y con ello que seamos capaces de vivir en paz, respetándonos y queriéndonos los unos a los otros. Sea como sea, la cruz siempre presente, unas veces con nuestras propias cargas, sean livianas o pesadas, otras ayudando y dejándonos ayudar, porque cargar con la cruz pienso que debe ser algo compartido, algo que nos caracterice como hermanos cirineos, unidos todos en torno a la figura del Señor, Él que representa en primer término dar la vida por los demás para redimir el mundo. Y en ese terrible escenario en el que Cristo muere en la cruz como Redentor universal, no puedo pasar por alto en esta exaltación la presencia una vez más, como desde que fuera concebido, de su madre, la que, evocando la profecía de Simeón, fue traspasada en su alma por una espada de dolor que la uniría por siempre a la misión salvadora de su Hijo. Fuiste primero dolores para ser luego mayor dolor. El quinto de esos dolores, el que en tu condición humana
mayor dolor infligió. El que llenó de pena y sufrimiento tu alma, porque escrito así quedó. Pero Dios arriba en los cielos, a ti, madre del mayor dolor, reservada tenía la dicha de que lo vieras vivo y resucitado, porque a los pies de la cruz el amor triunfó. Fuiste testigo fiel del deber cumplido del Hijo hacia su Padre. Fuiste llanto invencible y luz abrasadora en el ocaso de la tarde. Fuiste heroína al pie de la cruz y fuente de amor inagotable. Ante el cuerpo inerte de tu Hijo, la primera de todas las madres. Fuiste altar en el que se alza la cruz, el trono por el que fluyen nuestras oraciones. Eres madre del mayor dolor, río de esperanza en el abismo, cuando el final parece cercano y la desesperación nos abate. Abriendo tus manos excelsas, pedir explicación quisieres, mas no hay nada que explicar, porque abrazarnos a todos quieres. Eres el consuelo necesario, eres la que infunde esperanza, la que llena los corazones vacíos con tu mirada de dolor penetrante. Madre del mayor dolor, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y haz que nos sintamos confortados cuando a tu vera y al pie de la cruz sepamos que sale un sol hermoso y radiante. Ese tu Hijo amado, ese tu Hijo maltratado, ese que clavado en el madero dio su vida por todos, por los de ahora y los de antes, por los de siempre que lo negaron y los que incondicionalmente supieron amarlo. Ese al que tanto quisiste en vida y nunca solo dejaste. Madre del mayor dolor, cuánta belleza en tu mirada, cuánta serenidad en tu semblante. Cuida de todos nosotros y no nos dejes sin el socaire, pues nuestro consuelo es tu dolor y es nuestra fuente de amor, el mayor de los dolores, el mayor dolor de una madre. La fe no facilita las cosas, las hace posibles. Interpretando al evangelista Lucas, esta frase resulta ciertamente inspiradora. También lo es esa otra de San Bernardo, que dice que la fe se propone, no se impone. Llama la atención más en estos tiempos de realidad virtual, donde todos opinan alegremente en cualquier perfil social y vierten los disparates que se suelen decir en torno a nuestras creencias. En un mundo cada vez más secularizado, no queda bien decir que crees y que Dios es el centro de tu vida y que así debería ser para aquellos que no han experimentado la certeza de su existencia. Esa certeza no nos viene impuesta por la razón, sino por el don de la fe. Es la virtud a través de la cual encuentras la luz en las tinieblas, la fuerza en la adversidad. Es la ventana a través de la cual visualizas el amor derramado por Dios a través de su Hijo en su plan salvífico hasta morir en la cruz. Son los caminos de conversión que se abren para cada uno de nosotros cuando experimentamos la dicha de creer sin ver, la certeza de vivir en gracia de Dios. Pero la fe hay que alimentarla, hay que cuidarla desde muy pequeños. Y ahí juega un papel fundamental la familia, la tradición heredada de unos a otros. En nuestra tierra, esa herencia nos viene dada principalmente por nuestra particular forma de ser y sentir, porque no cabe duda de que en la generalidad los andaluces somos tremendamente sensibles y expresivos. Y uno de esos caminos por los que la fe se materializa es el de la llamada piedad popular, el de las hermandades y cofradías, que desde hace ya casi 7 siglos iluminan los senderos del amor de Dios, recreando su pasión, muerte y resurrección. Muchas son las familias que cuentan con cofrades convencidos, fervorosos en el amor de Cristo. Cofrades que generación tras generación han inculcado a sus hijos la importancia de creer sin ver, de amar sin límites, de ofrecer sin interés. Sigamos el ejemplo de nuestros mayores, sigamos esa estela de amor a Cristo y a su bendita Madre a través de la transmisión de la fe mediante nuestras corporaciones, mediante nuestro carisma cofrade. No sintamos vergüenza por rendir culto a Dios a través de imágenes que son sagradas y que atesoran un mundo de vivencias, de sentimientos, de promesas y de gracias cumplidas. Dentro de ese carisma cofrade, quisiera destacar en este punto el de los que, junto a las distintas advocaciones,
concentramos nuestras particulares devociones en torno a la cruz. Unos, como los cruceros, con Jesús alzado y crucificado. Otros, como los nazarenos, con ese Jesús misericordioso cargando la cruz camino del Monte Calvario. Quiso Dios un día que las hermandades de Veracruz y Nazareno formalizaran carta de hermandad y con ello establecieran líneas más estrechas de fraternidad. Lo que en principio se concibió bajo el prisma de la carga, hoy día es una realidad que cada vez más se afianza y fortalece más allá de quién, cómo y cuándo se porten nuestras andas procesionales. Sin ir más lejos, la señora Hermandad Crucera que nos recibe en el día de hoy en su maravillosa capilla rebosante de historia y leñismo, tuvo a bien a convocar y celebrar con la hermandad que humildemente presido ayer mismo un momento de oración y recogimiento de ambas juntas de gobierno a los pies de este altar sagrado, cargado de simbolismo y de buenas intenciones ante el Señor, puerta de la salvación, con ocasión del año jubilar de la esperanza en el que nos encontramos. Esos momentos de meditación tenían una sorpresa reservada para quien les habla, pues con la connivencia de algunos miembros de mi junta de gobierno, la iniciativa de estos cruceros pasaba por emplear en este magnífico altar efímero la cruz que portara recientemente Jesús Nazareno, la cruz que es volver al pasado y mirar al Señor como tantos y tantos lo miraron. Cruz que fuera donada gracias a la aportación anónima de muchos hermanos que saben que en la cruz está la verdad, la vida y el camino hacia el cielo. Cruz que desde ayer se ha convertido en relicario de una pequeña astilla del leño verde y que sirve para llenar de ilusión, emoción y agradecimiento a todos los hermanos nazarenos. Qué momento más bello que vivimos. Si bien hoy mi condición es la que es, la de pregonar y exaltar la Santa Cruz, no puedo por más que aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente los gestos, las formas y el buen hacer de la Hermandad de la Veracruz y particularmente de su Junta de Gobierno, ejemplo sobresaliente en el que debemos mirarnos todos los cofrades de la isla. Hermandad señera donde las haya, siempre caracterizada desde su refundación, como reza su reseña histórica, por el buen estar, la seriedad y la compostura de sus hermanos, así como por la elegancia de su cortejo. Hermandad que se sumerge en sus comienzos en el segundo tercio del siglo XVIII, de Galvez a Quintanilla, primeros impulsores de lo que hoy es una feliz realidad. Hermandad que sabe perfectamente lo que es cargar con la cruz y seguir a Cristo, viviendo momentos muy difíciles en su ya dilatada historia, desde la reorganización en la última década del siglo XIX hasta nuestros días con el sobreesfuerzo económico que supuso la rehabilitación y reapertura de esta capilla en el año 2017. Hermandad que emplea el lema «Toma tu cruz y sígueme», palabras del Señor significativas del compromiso de entrega, valentía, sacrificio y amor de estos cofrades cruceros. Cofrades como los del Nazareno, que desafiando los difíciles momentos políticos que derivaron en una cruenta guerra civil, fueron los únicos que la Semana Santa de 1935 procesionaron por las calles de la ciudad. Qué bella expresión de fe y de valentía en la defensa de nuestras creencias. Y qué gran ejemplo para las generaciones venideras en aras a evitar errores del pasado. Hermandad a la que quiero y sigo desde muy pequeño, y con mayor intensidad desde que al cumplir los 13 años mi familia mudara desde el barrio de la iglesia hasta este del Santo Cristo. En el recuerdo siempre el empaque de la cofradía, el sonido inconfundible de campana recia y antigua en la espadaña crucera que nos anuncia lo que está por llegar, la cruz de guía que se planta en la puerta de su capilla iniciando su salida procesional, su estación penitencial en la iglesia mayor y la vuelta por su barrio, siempre en silencio y de negro, con sus hermanos de largos y puntiagudos capirotes, cirio verde en cuadril y fajín de esparto ceñido del que pende rosario de oraciones y promesas. Porque son muchos años ya los que me arrimo discretamente cada noche de miércoles santo a los costados de su paso allá por la calle Gravina y en silencio orante acompaño el caminar del Señor hasta su recogida. Observo, con el paso de los años, que son cada vez más los que quieren seguirlo.
todos alrededor de Cristo, del Santísimo Cristo de la Veracruz, porque pareciera el omega cuando exhala, pero realmente es el alfa de la vida eterna, porque pareciera que muere cuando realmente su vida eternamente alarga. Con la luna de mi santa premia avanza el Señor de la Veracruz, y es en su mirada perdida donde nace el pacto que no se quiebra, pacto de amor que es vida, pacto de amor que es cielo, pacto de amor que es esperanza, aun cuando acecha la hora del duelo. En ti deposito mi confianza, Santísimo Cristo de la Veracruz, y en ti, Santo Lignum Crucis, signo vivo de nuestro pasado, en esta encomienda que he recibido de los hermanos cruceros para exaltar nuestro símbolo más preciado, la cruz de nuestra ignominia, la cruz de nuestros pecados, la cruz del que confía, la cruz del desesperado, esa cruz a la que rendimos culto por ser tú el portador humillado, el que con su mensaje no quiso ser entendido, aunque a la vuelta de los siglos sigue siendo el camino cierto del ser humano. Hoy he venido a rezarte, a entregarme, a contarte mis cosas, abrazado a los maderos cruzados, signo sin igual del cristiano. Con solo mirarte, Cristo de la Veracruz, con tu pecho henchido de amor, sabré que tu aliento camina de mi lado. A donde quiera que vaya, no tendré mejor compañía que este Cristo señero, de semblante sereno, de tan bella estampa que el alma encoge y el corazón ensancha. Ese es el Cristo de la Veracruz, el de la gente pura y buena de la isla, el que arrastra 2 siglos de historia al albur del poniente y del levante, de marinas, salinas y esteros, el que abate su melena al viento cuando camina con paso firme por calles oscuras de respeto y velo, el que cura los males del que sufre en silencio, el que me da la vida y me da ilusión por vivirla, perdiéndola a él en el madero. Cristo de la Veracruz, si tu muerte en la cruz significa, que lo sea para redimir a este mundo cruento, que no haya más guerras, que no haya más sufrimiento, que el hambre desaparezca, que vivamos en paz y contento, que no hay cosa más grande que seguir tu palabra, que es vida, que es esperanza, que no dejas de dar consuelo. Tú, Cristo de la Veracruz, que eres luz del mundo, que eres faro que nos guía, que eres el mayor de los anhelos, no nos desampares ni de noche ni de día. Como me enseñaron mis padres de chico, sé mi dulce compañía, mi primer compañero en la amanecida y el último en el ocaso tempranero. Que tú aquí eres Veracruz y en el otro barrio Nazareno. Que me da igual cómo te llamen, si al final eres Dios, Señor y dueño de mi alma contrita, de mis pensamientos y mis anhelos. Y cuando llegue el último momento, ese que nos abra las puertas del cielo, que sea siempre, siempre a tu vera, Cristo de la Veracruz, a la Veracruz de mi descanso eterno. Muchas gracias. Una vez finalizada la glosa de nuestro pregonero, ruego la presencia del señor hermano mayor, Francisco José Tocino Márquez, quien hará entrega de un recuerdo. Posteriormente, nuestro director espiritual dará por clausurado el acto con las preces finales. Por último, indicar que antes de salir de la capilla se hará entrega a los asistentes de una cruz bendecida conmemorativa de este pregón,
recuperándose de esta manera una costumbre arraigada en nuestra hermandad. Quien así lo tenga bien, los donativos entregados se destinarán a la campaña de material escolar de nuestra vocalía de caridad Luis Zaragoza Ruiz, a beneficio de Cáritas Parroquial del Santo Cristo. Buenas noches y gracias a todos por vuestra presencia. Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No abandones la obra de tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.